Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información que usted necesita para manejar mejor su dinero. Hoy vamos a presentar un informe de seguros de salud. ¿Cuáles son las alternativas que existen en nuestro mercado de este seguro que nos permite contar con un importante respaldo del mercado de seguros y las graves inundaciones acontecidas hace algunas semanas en nuestra ciudad y en la ciudad de La Plata? ¿Qué alternativas ofrece el mercado de seguros para protegernos frente a la posibilidad de este fenómeno que amenaza ser cada vez más frecuente? Quédese con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas sus consultas. Aquí estamos, ya como siempre con la compañía de Santiago Chelala. También está con nosotros Yamila Escala y hoy nuevamente está con nosotros Alejo Álvarez, en esta ocasión para brindarles algunas recomendaciones de inversión a aquellos que están buscando qué hacer con su dinero. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? Hola. Bueno, gracias por estar con nosotros y como siempre decimos, vamos rápidamente porque no tenemos mucho tiempo y tenemos muchos temas. Y vamos a comenzar con información del mercado financiero. Justamente el viernes pasado se realizó el primer sorteo del plan Procrear para aquellas personas que necesitan ampliar, refaccionar o terminar su casa. Santiago amplía este tema. Son los créditos más económicos que hay hoy para construcción o para refacción de vivienda. Tasas de interés de 2% a 15% y montos que van hasta 175.000 pesos con plazos a 15 años. Es decir, una suma importante a un costo muy, pero muy conveniente. El viernes pasado hubo 28.000 beneficiarios, de los cuales 8.000 personas son afectadas o fueron afectadas por las inundaciones según los datos del ANSES. El próximo sorteo será el mes de mayo, finales de mayo, según nos anticiparon, y aquellos que quieran estar interesados y que quieren participar de esta oportunidad para ampliar o refaccionar su casa, tienen que hacerlo por internet. Tienen que inscribirse por internet o ir a cualquier sucursal del banco hipotecario para buscar más información, cuáles son los requisitos y cuál es la tasa de interés que le toca, porque es una tasa de interés que es escalonada según la cantidad de ingresos que puedan demostrar allí en el banco. Bueno, una propuesta realmente atractiva para tener en cuenta de aquellos justamente, como dice Santi, que tienen que refaccionar, ampliar o terminar su vivienda, se pueden inscribir en este programa. Vamos a seguir con información sobre seguros de salud, de cuál es la oferta que existe en nuestro mercado, este seguro que nos permite contar con un importante respaldo frente a un problema de salud. Y es importante saber de qué estamos hablando cuando nos referimos a seguro de salud en la Argentina. En este caso, una suma asegurada, como en cualquier seguro, en este caso en lo que es salud, ¿sí?, a la cual uno puede acudir cuando cuenta con un diagnóstico de enfermedad grave, por ejemplo, cáncer, trasplante, operación o también lo que es prótesis, ¿sí? Obviamente un respaldo, la suma asegurada difiere según el diagnóstico en cada caso, pero en situaciones vinculadas directamente a lo que tiene que ver con la enfermedad, por ejemplo, atención domiciliaria, lo que es internación domiciliaria, que en muchos casos las prepagas y las obras sociales no lo contemplan, no lo cubren, como así también en cuestiones vinculadas, en situaciones que se generan en este tipo de casos, cuando por ejemplo uno tiene que trasladarse en remis, en taxi, todos los gastos que eso genera, sin hablar de si uno está trabajando en negro y de repente no cuenta con una obra social y no puede acceder a una prepaga. Esto en el mercado está visto como un complemento, pero en muchos casos puede llegar a ser la única, si el único respaldo con el cual una persona puede contar para hacerle frente a una situación de enfermedad que sin lugar a dudas es aquellas situaciones en las que más expuestos nos encontramos las personas, en especial por la incertidumbre, o sea, por cómo puede llegar a suscitarse en la vida de cada uno. Entonces, bueno, como siempre, lo que hacemos es presentarles un ejemplo para que ustedes vean, por empezar, la diferencia que hay entre una prepaga, por ejemplo, y este tipo de cobertura que les recordamos. No deja de ser una suma asegurada que en un momento se termina, ¿sí?, pero que sin lugar a dudas le permite a una persona hacer frente
a lo que estamos contándoles. Como les decía, entonces, bueno, en este caso para un adulto, ¿sí? Esto es obviamente dependiendo de la compañía, 20.000 pesos por ejemplo por intervenciones y prótesis, 100.000 por trasplante, va variando según el caso. Por 20 pesos por mes, Previnca ofrece seguro de salud, beneficio 30, Río Uruguay 33, Sancorén 37, SMG 40 pesos y MedLife 34 pesos por mes. Ya si pasamos a lo que es una cobertura para una familia, ¿sí? En este caso lo que consideramos fue un grupo familiar primario, es decir, la pareja, los hijos, sin importar la cantidad. Acá obviamente los valores se elevan, pero fíjense que no mucho, 56 en el caso de Previnca, Mapfre 60,50, beneficio 80, Río Uruguay 93 y Sancor 108 pesos. Estamos hablando entonces, como les decía, de sumas aseguradas que van hasta los 100.000 pesos en caso de enfermedad o, bueno, operación, trasplante y prótesis. Muy bien, una alternativa que nos permite justamente tener un dinero disponible para hacer frente a los costos vinculados al tratamiento de una enfermedad. Vamos a comenzar ahora a analizar cuáles son las alternativas disponibles en el mercado local que nos permiten justamente, teniendo en cuenta, ¿no?, que hoy hay mucha gente entusiasmada con lo que es el dólar informal, que puede ser, ¿no?, una alternativa que brinda una ganancia en el corto plazo, pero hay que pensar más en el mediano y largo plazo, más si uno es un ahorrista que no siempre va a contar con la información suficiente o necesaria para salir en el momento adecuado de un determinado activo, en este caso el del dólar. Así que estamos con Alejo para analizar algunas de estas alternativas. Bien, en cuanto a la renta fija, que la recomendamos sobre todo para aquellos inversores de perfil moderado, que entiendan a largo plazo una proyección de inversión segura. Estamos recomendando bonos nacionales con una renta de cupón del 7% anual, como el RO15 o el A17, que son dos bonos con legislación nacional. Esto disminuye un poco el riesgo Briesa o el riesgo de posibilidad de un fallo desfavorable. Eso mejora un poco el... ¿Estos son bonos en dólares? Son bonos emitidos en dólares con una renta del 7% y que, bueno, se pueden adquirir en pesos en el mercado bursátil, ¿no? 7% en dólares, digamos. Así es. Muy bien, sí. Perfecto. Una alternativa entonces moderada en cuanto a riesgo. Después, para aumentar un poco el nivel de exposición, ya con legislación en Nueva York hay bonos que se desarbitraron porque tienen mayor cupón, tienen mayor renta, pero en la relación están más baratos por este efecto del fallo Briesa que está impactando en el precio de estos bonos y mejorando la rentabilidad de los mismos. Este es el GJ17, el Global 17, es un bono que tiene una renta mayor y que, bueno, tiene... ¿Cuánto está pagando? ¿Tenés ahí el número? 8,75. Pero de todas formas tiene más riesgo porque si justamente hay una mala noticia que Exactamente. A igual vencimiento de bono, el GJ17 es más atractivo. Esto es un dato para tener en cuenta. Y después ya Lo dejamos para el próximo bloque, a la próxima alternativa. Nos vamos con esta información a un corte. En instantes estamos nuevamente con ustedes. Bueno, ya tengo a mi lado al productor de seguros, Pablo Bevilacqua, que nos está acompañando hoy para responder, como siempre hacemos, a todas las consultas que nos han enviado en materia de seguros, tanto a través de nuestras líneas telefónicas que pasarán por debajo de la pantalla, como también a través de nuestra página de Facebook. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias vos por venir una vez más. Pero antes de dialogar con Pablo, vamos a responder a las consultas relacionadas con la situación de las entidades bancarias. Y vamos a comenzar en esta oportunidad con la consulta de Victoria sobre el estado del Banco Macro. Banco de Capitales Nacionales, por supuesto, el Banco Macro tiene un patrimonio de 6.040 millones de pesos, depósitos 31.910 millones y muestra resultados positivos en el último ejercicio de 1.335 millones de pesos. Cara sonriente para el Banco Macro. Bueno, también se comunicó Orlando con nosotros para conocer el estado del Banco Santiago del Estero. Para Orlando, entonces, este es el banco agente financiero de la provincia de Santiago del Estero. Tiene un patrimonio de 541 millones de pesos, depósitos de 3.401 millones y, según información del Banco Central, en el último ejercicio tuvo resultados positivos de 161 millones de pesos. Buenos indicadores de solvencia y de liquidez, cara sonriente para el Banco Santiago del Estero.
Muy bien, llegó el momento de comenzar a responder a las consultas que tenemos en materia de seguros, Pablo. Vamos a comenzar con la pregunta de Luis, que nos cuenta que se dedica al alquiler de autos y quiere saber qué debe hacer en materia de seguros para tener su negocio en regla y cubrirse ante cualquier siniestro. Bien, en el tema de alquiler de autos hay algunas variantes, que puede ser alquiler auto con chofer, sin chofer o lo que habitualmente conocemos como remis. En el caso, la mayoría en todos los casos, la cobertura que actúa directamente es la del vehículo. O sea, no importa cuál sea la actividad, que es el seguro del vehículo. Después puede optar, si consigue en el mercado, una póliza de responsabilidad civil por todos aquellos daños que excedan el vehículo, a los que esté cubierto de la póliza del vehículo. Muy bien, esto es lo que tiene que tener en cuenta. Que tiene que tener en cuenta, y después, según el lugar donde esté radicado, si la municipalidad donde está operando le exige alguna póliza en especial o alguna cobertura en especial, que se fije eso. Pero con eso que decís va a estar bien cubierto. Sí, tendría que estar, con eso tendría que estar bien amparado. Y tiene obviamente que verificar siempre con qué compañía no se está contratando, averiguar la solvencia de esa compañía, no sé si esa compañía cumple bien con los siniestros, ¿no? Sí, es un riesgo, son riesgos habitualmente que no les gustan a las compañías, pero se pueden conseguir coberturas. Muy bien, perfecto. Vamos a cambiar de tema y justamente a partir del mes de octubre comenzará a circular un nuevo billete de $100 en los Estados Unidos. Este billete está diseñado especialmente para dificultar su falsificación. Santiago nos brinda esta información. Así es, tenía que haber empezado a circular en el 2010, después se dijo 2011 y finalmente en octubre próximo es que tendremos estos nuevos billetes de $100 que tienen la cara de Benjamin Franklin, ahí lo tenemos en pantalla, pero vienen con algunas novedades. La principal es que el número 100 y también una especie de tintero con una campana adentro cambian de color según les pega o el impacto de la luz. Esa es la principal modificación. También tienen una franja de color azul en el medio que es 3D, o sea que tiene un relieve, al igual que el relieve del hombro de Benjamin Franklin y una marca de agua. Esas son las principales modificaciones de este billete nuevo de $100, cuyo fin es justamente, dificultar la falsificación de estos billetes, dada la proliferación que hubo, después de la gran emisión que hizo los Estados Unidos para salir de la crisis. Vamos a ver qué pasa cuando empiecen a entrar en vigencia a partir de octubre. Buena información, para que estén preparados en caso de que les entreguen este billete, que claramente, como acabamos de ver, es bastante distinto y ustedes tienen dudas acerca de su autenticidad. Vamos a seguir ahora respondiendo las consultas sobre temas de seguros. Y Raúl tuvo un problema con su hijo, un problema habitual, el de Raúl. Su hijo le chocó el auto la semana pasada rompiéndole una óptica. No le dio importancia al hecho, pero el tema es que el hombre al que chocó lo llamó para reclamarle los gastos del taller para arreglar su auto. Se comunicó entonces con su compañía, pero allí le dijeron que como pasaron más de 72 horas desde que aconteció el hecho, van a evaluar la posibilidad de cubrirlo. Nos pregunta Raúl si la compañía se puede negar a pagar por este motivo. ¿Hay algo que puede hacer? Raúl, todas las pólizas tienen plazos. Con respecto a la denuncia del siniestro, los plazos están inclusive en la ley, hay que cumplirlos. Después de ahí depende de la voluntad de la compañía de seguros. Hay compañías de seguros que no rechazan o la atención de un tercero. Lo atienden inclusive con denuncias a veces que se notifica del accidente mucho tiempo después. Volví a charlar con la compañía, a ver la posibilidad, pero como consejo para todos... El plazo es 72 horas corridas. El consejo para todos es siempre el mismo. Que no sean ellos quienes juzguen la gravedad del incidente, sino que denuncien a la compañía de seguros y que después la compañía de seguros resuelva. Porque uno nunca sabe realmente cómo va a responder el tercero que se siente damnificado. Por eso, frente a un accidente de cualquier gravedad, uno tiene que presentar... Siempre tiene que notificar a la compañía, 72 horas corridas es el plazo. Bueno, esperemos en tu caso, Raúl, que tu compañía finalmente tenga en cuenta tu situación y te pague el siniestro, pero como acaba de decir Pablo, no está obligada la compañía a hacerlo. Vamos a continuar repasando las mejores alternativas de inversión disponibles en el mercado local para aquellos que no quieren entrar en esta fiebre del dólar
y buscan justamente inversiones que ofrecen perspectivas más sólidas. Bueno, continuando con la renta fija y ahora con un inversor más agresivo, se recomienda el bono discount en dólares. Este es un bono con una alta duration. Esto es una sensibilidad mayor a los impactos en la tasa de interés sobre precio. O sea, esto es lo que asumen el riesgo, pero con muy buen pronóstico, por lo menos a mediano plazo, ¿no? O contame cuál es la rentabilidad de este bono. La rentabilidad de este bono, el TIR de este bono, está cercano al 17% en dólares. Esto es una tasa realmente interesante, ¿no? Una rentabilidad altísima, pero obviamente hay que confiar en que la Argentina cumpla con sus compromisos externos, ¿no? Así es. Por eso, bueno, el nivel de riesgo que se asume, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta, ¿no?, que ofrece un 17%, es una alternativa a considerar justamente para aquellos que quieren posicionarse en dólares a partir del recorrido que el dólar presenta, ¿no? Vamos ahora a responder una última consulta, en este caso sobre el estado de una compañía de seguros. Para María Marta, que nos consultó sobre la situación de Federación Patronal, esta empresa presenta un activo de 6.842 millones de pesos, pasivo 6.111 millones, patrimonio 730 millones de pesos, resultados 92 millones, primas 2.232 millones de pesos, se informa 16.243 juicios, con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado. Es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Bueno, con esta información nos vamos nuevamente a un corte. Al regreso vamos a hablar del mercado de seguros y las inundaciones que afectaron a esta ciudad de Buenos Aires y a la ciudad de La Plata hace unas pocas semanas. Bueno, abrimos un nuevo tema. Todos nos hemos visto conmocionados de alguna manera u otra por las tremendas inundaciones que afectaron a la ciudad de Buenos Aires y a la ciudad de La Plata hace pocas semanas. Y mirando hacia el futuro, muchos nos preguntamos si existe alguna manera de protegerse contra estos fenómenos climáticos que amenazan con volverse cada vez más frecuentes. Para analizar este tema estaba con nosotros Ernesto Bodenheimer, que es perito, ingeniero y liquidador de siniestros. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo andás? Gracias por la invitación. Buenas tardes. Gracias por haber venido. Bueno, contanos, Ernesto, ¿qué coberturas existen en el mercado local para protegernos frente a un evento de estas características? Bueno, realmente es un tema que hace muchos años en la Argentina está siendo cada vez más repetitivo. Si nosotros recordamos nuestra historia, hace 30 años la palabra granizo no la conocíamos. Estamos viendo la palabra granizo cada vez más seguido en la parte de automotores, en la parte de autos, en la parte de edificios, que realmente en los más humildes, que realmente lo daña. Estamos viendo vientos violentísimos. Nosotros conocemos el último siniestro importante, fue el 4 de abril del año pasado, que fue un desastre. Un tornado. Un tornado. En ciertos lugares de Capital Federal y Buenos Aires lo estamos viendo repetitivamente en ciertas zonas de Argentina, Uruguay, Paraguay, aparte del Caribe, y estamos viendo el tema de las inundaciones. El tema de inundaciones, bueno, es un tema que cada vez la industria del seguro tiene un desafío mayor. ¿Por qué desafío mayor? Porque ya deja de ser hechos imprevisibles. Entonces, realmente, el otro día leía un editorial, un comentario de uno de los más grandes especialistas y que es presidente de la Asociación de Aseguradores Argentinos, y el cual dice que la industria del seguro, por un lado, no puede obviar de mirar el mantenimiento de las redes públicas y de la situación de la envergadura de los daños. Por lo tanto, realmente los ciudadanos están muy expuestos y pueden transferir limitadamente los riesgos. Por ejemplo, el tema de los autos. Yo le decía justo a una vecina que tuvo un problema grave, bueno, va a tener que agarrar e invertir más dinero en una póliza de todo riesgo para automotores. Por eso, para asegurarse en el caso de inundaciones, para asegurar el auto uno necesita justamente un seguro contra todo riesgo. Contra todo riesgo. El caso excepto no que la inundación genera una destrucción total en el vehículo, entonces con un tercero completo. O parcial, porque digamos, ahí digamos, la destrucción total lo cubre ciertas pólizas, pero generalmente son parciales. ¿Correcto? Claro. Entonces, generalmente lo lógico es tomar una póliza de todo riesgo, si no puede pagar, ver un deducible, pero casi todos los autos que tuvieron problema de inundación, los daños superaron los 10.000 o 15.000 pesos. Entonces, teniendo una franquicia de 3.000 pesos, por lo menos, se ve amortiguado el gasto.
Los hogares que tienen problemas de inundación, realmente son muy pocas las pólizas que lo cubren. ¿Qué cubren exactamente? Las pólizas lo que cubren son el tema de daños por agua, que es el ingreso, digamos, por instalaciones sanitarias. Por ejemplo, muchos negocios tienen techos parabólicos. Con el violento temporal del otro día hubo lluvias de 150, 200 milímetros en una hora. Eso es muy difícil, digamos, que una instalación sanitaria no se rompa. Si se rompe, lo puede cubrir daños por agua. Ahora, si el agua, digamos, se acumula, o el agua en el techo se acumula o viene de afuera, no lo cubre. Ahí no hay cobertura. Entonces, realmente lo que puede hacer uno es tener una muy buena póliza y que cubrir para vientos extraordinarios. Pero tener claro que el tema del agua es muy complicado cubrirlo y cada vez va a ser más complicado. ¿Pero es complicado o es que no existen las pólizas? Realmente las compañías le están escapando a ese tipo de cobertura, porque ya deja de ser un hecho imprevisible. O sea, lo previsible es que llueva mucho y que ocurra un siniestro. De todas formas, las coberturas no existen en las zonas inundables o no existen para ninguna zona del país o de la ciudad. Generalmente lo que hacen las compañías es un concepto que se llama recurrencia. Va a estudiar las zonas y dice, bueno, esta zona generalmente dice entre 20 y 25 años no pasó nada. Y por ahí ampara, por ejemplo, los seguros de obra, que tienen que hacer obra, dice, le toma una recurrencia de 25 años. Por lo tanto, piensa que hay un proyectista hidráulico que verificó esa zona y que en 25 años no pasó nada. Y lo puede cubrir, por ejemplo, una obra. Pero generalmente en los combinados familiares... Pero no se cubre ni un hogar ni a un comercio. Ni tampoco. un comercio, que son los más afectados, muy complicado cubrirlo. Muy, muy complicado. Y cada vez va a ser más complicado. Pero pólizas, por ejemplo, contra estos vientos extraordinarios existen. ¿Y cuánto más caro es? O sea, ¿cuánto más caro es una póliza que incorpore este elemento o una póliza que no lo tiene? Generalmente la mayoría de las pólizas de incendio común tiene la cláusula huracán, ciclón, vendaval y tornado. Pero calculo que en un tiempo también va a decir, porque muchos vientos nos llegan a ser extraordinarios, ya viene a ser ordinario. La idea de amparar es lo extraordinario. Si el normal del viento en la capital es 60 kilómetros por hora y hay un viento de 190, como ocurrió ese tornado, la mayoría de las pólizas lo cubren. ¿Ok? ¿Cree? Sí. No, ¿qué tendría que pasar para que el mercado apueste a este tipo de pólizas? Porque por un lado es una realidad que no es extraordinario, que los empresarios no se pueden hacer cargo de la falta de obras de infraestructura, pero al mismo tiempo es una realidad que la gente está viviendo y que de alguna manera ante esta situación ha empezado a decir, ¿y contra esto cómo me cubría? No, Ernesto, ¿hay algo que se puede hacer justamente tanto? Digamos, yo que sería asegurador diría que no, porque yo no cubro algo que yo sé que va a ocurrir. Si hubiera, por ejemplo, algún subsidio estatal, algún trabajo en conjunto con el Estado para generar las condiciones para que esas coberturas sean rentables. Mire, si ustedes miran el arroyo el Maldonado, se hizo una obra de infraestructura muy grande, pero ojo que esa obra de infraestructura es para una lluvia, digamos, no 300 milímetros como ocurrió en 1985 en una hora. Eso no puede cubrir nada, ¿correcto? Pero eso, lo más probable que la compañía diga, bueno, fenómeno, tomo tantos años, si las lluvias... Los 300 milímetros ocurrieron en el año 1985, ahora hubo 200 milímetros. Va a haber un momento que las compañías dicen, bueno, yo cubro a partir de tal velocidad de viento, tantos milímetros, pero eso es un tema futuro y yo creo que hoy en día hay un trabajo muy interesante de los productores con las compañías para ver si hay una prima técnica que se pueda tomar. Muy bueno, Ernesto, nos quedamos con ese último comentario, un análisis entonces de las coberturas que existen actualmente en el mercado de seguros para protegernos contra estos fenómenos climáticos cada vez más virulentos. Nos vamos con esta información, nos reencontramos el próximo domingo a las 19:30 aquí en Metro.